El título es Entre la representación mercantil y los conflictos jurisdiccionales del Tribunal de Comercio al Consulado de Comercio de Cartagena de Indias entre 1756 y 1795. A manera de introducción, se hace conveniente mencionar que las reformas comerciales que tuvieron lugar durante el siglo XVIII por parte de la corona española implicaron la supresión del sistema de flotas y galeones de 1720 por el Reglamento para el Comercio Libre de 1778, en el cual se promulgaba la creación de consulados de comercio, siendo este un fundamento legal para que los comerciantes argumentaran la necesidad de contar con esta institución. Dentro de este contexto, los comerciantes de Cartagena iniciaron una serie de representaciones para acceder a la institución consular. No obstante, la ciudad ya contaba con un tribunal de comercio desde 1760 como resultado de las representaciones que habían hecho los comerciantes y de la importancia que había adquirido el puerto. En este sentido, el propósito del trabajo de estos comerciantes por la instauración de una institución mercantil con carácter privativo, como lo fue en su momento el tribunal y posteriormente el consulado. La hipótesis que se formuló considera que tanto los comerciantes vecinos como residentes tuvieron iniciativas de representación mercantil para adquirir una institución que no solamente los agremiara, sino que también pudiese defender sus intereses, dando como resultado la instauración del Tribunal de 1760. Sin embargo, este no daba abasto para poder responder o atender de la mejor manera los conflictos que se estaban presentando entre los comerciantes, debido también al aumento o a la dinámica comercial que experimentó el puerto debido a la liberalización comercial y al término de la guerra anglo-española. De manera que estos argumentos de los comerciantes enfatizaron la coincidencia de los intereses regionales con la política reformista. Para llevarlo a cabo, se tuvo en cuenta un enfoque mixto a partir del análisis de una serie de conflictos entre comerciantes vecinos y residentes con la justicia ordinaria en el proceso de negociación por la obtención de ambas instituciones. El trabajo se estructuró en 2 capítulos, cada uno de los cuales contuvo 2 apartados. En el primero se hizo una descripción general del comercio del Virreinato de la Nueva Granada y se pusieron las problemáticas por la ausencia de una institución mercantil. En el segundo se describieron una serie de casos entre comerciantes vecinos y residentes por el control de la representación, enfrentados a su vez con la justicia ordinaria. Para ello se mostró en un primer apartado los antecedentes de la creación del tribunal en 1760 y las negociaciones que tuvieron estos argumentos, estos comerciantes, con la corona para el establecimiento del consulado. Anteriormente, los comerciantes españoles que pertenecían a la Universidad Cargadores a Indias viajaban a Cartagena en las flotas de tierra firme y llevaban con ellos diputados del comercio para la resolución de los conflictos de sus miembros en el puerto. Sin embargo, todo este sistema cambió cuando la corona anuló o suspendió este sistema hacia 1735, lo que provocó múltiples diferencias jurisdiccionales entre las cortes europeas y las americanas. Por este motivo, los mercaderes de España realizaron una serie de peticiones para que se estableciera un tribunal compuesto por el gobernador y 2 comerciantes. Ahora bien, la instauración de este tribunal fue resultado de un proceso paulatino de representaciones por parte de estos comerciantes españoles enfrentados con los mercaderes locales. La diferencia de uno y otro estaba relacionada con los privilegios que podían tener y por ende si estos podían ejercer o no cargos públicos en la ciudad. Esto se demuestra a partir de una serie de conflictos que se presentaron entre estos comerciantes, como el caso de Sebastián Mayor del Comercio de España, acusado por la viuda de don Pedro Mayor a través de su apoderado por ser del difunto. La demanda que se le hizo consistió en que debía pagar lo correspondiente al albacea debido a que la mujer era quien ostentaba el título como primera albacea y para que no saliera de la ciudad sin pagar lo correspondiente fue llevado preso por orden del teniente del gobernador alcalde. A partir de este caso, los comerciantes de España dirigieron una serie de representaciones ante la Real Audiencia en las que mencionaron los privilegios que poseían los comerciantes de España. Uno de ellos era el que no podían ser juzgados por la justicia ordinaria. De manera que
se realizó una junta para la elección de diputados del comercio, la cual generó posiciones por parte de los apoderados del Consulado de Cádiz, pero vecinos de Cartagena, don José de Villanueva y don Juan de Rache quienes a raíz de su oposición quedaron electos como diputados. Como era de esperarse, esta situación generó inconformidades entre los comerciantes de España, quienes se resistieron a reconocerlos como tales, ya que solamente los veían como diputados del comercio de Cartagena y no debían asociárseles a la Universidad de Cargadores. Además, que la jurisdicción del Consulado de Cádiz no abarcaba o no alcanzaba a cubrir ambas partes, tanto de Europa como de América. Uno de los principales argumentos que usaron para resistirse estuvo relacionado con el hecho de que cuando los diputados venían en los galeones se apelaban a y no a otra tierra. Estas disputas se acrecentaron con motivo de la demanda que realizó Alejandro Recuero, vecino de Cartagena, ante la Diputación, demandando a don Josep Echea del Comercio de España porque éste le había entregado una serie de cajones de acero que resultaron averiados. Este conflicto fue de grandes proporciones porque los comerciantes de España que se resistieron o se negaron a reconocer la autoridad debían pagar una serie de multas que oscilaban entre los 200 y los 500 pesos. No fue sino hasta el año de 1759 que los comerciantes peninsulares volvieron a realizar una serie de representaciones con el objeto de que se estableciesen diputados del comercio de España, ya que Arrechederet de Villanueva llevaban ejerciendo el cargo 3 años y este solo podía ser ejercido por 2. La solución que planteó el gobernador y el virrey fue de que se estableciese un tribunal de comercio compuesto por un comerciante de España y otro de Cartagena. Sin embargo, esta decisión generó oposiciones en los comerciantes españoles, quienes argumentaron que la variación del sistema de flotas por barcos de registro no debía ser pérdida de sus privilegios, sujetándose al Tribunal de los Diputados de Cartagena. Sobre este argumento fundaron la solicitud de conformar un tribunal compuesto por el gobernador y 2 de España, lo cual se les fue otorgado, instaurándose el 3 de marzo de 1760 por el virrey Josep Solís Fort de Cardona. Asimismo, en 1763 se le otorgó el conocimiento de las causas mortuorias y sus atribuciones fueron confirmadas en 1773. El panorama cambió cuando los comerciantes vecinos de Cartagena realizaron una representación el 22 de septiembre de 1773 en la que señalaron que desde el 72 conformaban una compañía de milicias y que el virrey les había concedido el que pudiesen nombrar 2 diputados anualmente para que también entendiesen sus causas. Sin embargo, los cargadores de España que estaban casados en Cartagena no contaban con una diputación o un tribunal. Por ende, solicitaron que estos fueran agregados al Tribunal de España y así tanto cargadores de España como cargadores de Cartagena tuviesen los mismos privilegios. Sin embargo, para evitar la multiplicidad de jueces y problemas con la justicia, lo que hicieron fue solicitar que todos los comerciantes de Cartagena en general fuesen agregados al Tribunal de Comercio creado en 1760. La solicitud fue aprobada, puesto que en otra representación que realizaron tanto comerciantes vecinos como residentes el 15 de septiembre de 1784, refirieron que el tribunal pasó de estar compuesto netamente por comerciantes de España a estar compuesto por uno de España y otro de Cartagena. Asimismo, le solicitaron al virrey formalmente que se erigiese un tribunal del consulado a imitación y con las mismas reglas y privilegios que tenían los de las ciudades de México y de Lima. Sin embargo, sus argumentos iniciales carecían de fuerza, ya que solamente estaban apelando al amor con que el virrey veía el comercio del reino. El 18 de febrero de 1785 agregaron otra serie de argumentos. En primer término, agregaron que con el establecimiento del consulado las causas se verían resueltas. Asimismo, tendrían los comerciantes un apoyo para los recursos que fuese conveniente a sus derechos. Se restablecería la industria y la felicidad de los vasallos, se fomentaría la agricultura y las fábricas, facilitando así los tráficos de tierra y ríos del reino.
apoyándose también en el artículo 53 del Reglamento de Comercio Libre que promovía su creación. Asimismo, agregaron el 21 de octubre de 1785 que la felicidad del comercio y el conocimiento de este dependía principalmente de la creación de tribunales de comercio, como así había sucedido en Sevilla y en Málaga, a pesar de que en Cádiz hubiese un consulado inmediato a esas ciudades, por lo que alegaron que debía influir más el hecho de que en todo el vasto reino de la Nueva Granada no hubiese un solo consulado. Ahora bien, la creación de un cuerpo privilegiado debía hacerse con la mayor justificación y claridad posible, así como lo insistió en ver el fiscal a los comerciantes durante sus primeras solicitudes. Por lo que el 18 de febrero de 1789 los comerciantes volvieron a realizar una solicitud. Lo primero que hicieron notar fue el decreto dado en 3 de junio de 1760 con la erección del Tribunal de Comercio, señalando que éste había estado haciendo las veces de consulado, a quien le había correspondido de forma privativa el conocimiento de las causas entre comerciantes. Asimismo, los asuntos referentes a naufragios, averías y cuentas habían estado resolviendo de acuerdo a la verdad sabida y buena fe guardada, como se hacían en los consulados. Lo tercero fue que al resolverse de esa manera, se estaba respetando el conocimiento privativo de los, de los comerciantes sin perjudicar al gobernador como juez de arribadas. Finalmente, manifestaron como cuarto argumento el perjuicio que se estaban presentando entre la resolución de las causas de los comerciantes en temas de naufragios cuando se presentaban demoras. Por otra parte, estos diputados pidieron autorización para contar con la presencia de un asesor letrado en futuras solicitudes. Esta última petición fue determinante en la elaboración de sus argumentos, que finalmente le dieron el origen al establecimiento del consulado, puesto que se puede apreciar cómo hubo una evolución en el discurso usado por estos comerciantes desde la primera hasta esta última. El 26 de marzo de 1789, los comerciantes describieron el estado de decadencia en que se encontraba el virreinato de la Nueva Granada, responsabilizando de tal estado a la ausencia de un tribunal privativo como si los hubo en Perú y Nueva España, por lo que solicitaron la creación de un formal tribunal de consulado compuesto por un prior y 2 cónsules con las mismas calidades y los mismos privilegios jurisdiccionales que tenían los de la Ciudad de México y de Lima. Asimismo, mencionaron que a pesar de que en Cartagena existía un tribunal desde 1760, este solamente había entendido en las causas de los comerciantes y en sus causas mortuorias, pero que no se había preocupado por prescribir reglas para el aumento del comercio ni promoverlo. Asimismo, mencionaron lo injusto que les parecía que en los otros reinos sí hubiera consulados y que en la Nueva Granada solo estuviese este tribunal, siendo que no daba abasto para cubrir toda la dinámica comercial que se estaba presentando a través del puerto de Cartagena, a raíz de la liberalización comercial. Por esta razón, precisaron a través de una serie de tablas en las que pusieron el ascenso del total, tanto de las exportaciones como de las importaciones en un año común, así como también el total de lo que se giraba anualmente correspondiente a la entrada y salida de las mercancías por el puerto. Y por último, el ingreso anual por el razón del cobro de los derechos de almojarifazgo y de alcabala en un determinado periodo, como podemos ver en la siguiente tabla. El año común correspondió al promedio de totales por año, tanto del metálico, es decir, del oro y de la plata, como de las mercancías, el algodón, el cacao, los cueros al pelo, el carey, la caoba al Brasil, y el palo de Brasil y el moralete, exportada desde el puerto de Cartagena hacia los de España desde 1785 y 1788. Vemos para el caso de la plata y el oro que hubo una disminución hacia el año de 1786, ya que en el 85 representaba su exportación en 1.860.160 pesos, descendiendo a 488.847 pesos en el 86 y aumentando
enormemente hacia el 87 con 4.436.795 y descendiendo nuevamente en el 88 con 2.052.458 pesos. Vemos también cómo esta cifra en el 87 representaba el 50% de las exportaciones en plata y oro que se habían realizado durante ese periodo. Por otra parte, puede evidenciarse la importancia que adquirieron otras mercancías durante estos años a través del aumento de sus exportaciones. Vemos, por ejemplo, cómo el algodón fue el segundo elemento con mayor exportación, seguido representando un 29%, seguido por los cueros al pelo con un 23%. Este aumento se debió a una de las medidas adoptadas por la metrópoli de promover junto con el resto de países europeos un comercio exclusivo de productos tropicales, con lo que buscaban complementar el tradicional comercio con los metales preciosos, a pesar de que las exportaciones en oro y plata siguieron primando, como lo vimos en este periodo. Ahora bien, con el fin de promediar el valor de las exportaciones en un año común, los valores totales tanto de los productos como de la plata y el oro fueron llevados a pesos por estos comerciantes, dando un total de 2.345.552 pesos, como pudimos ver, como se puede apreciar en esta tabla. En cuanto al total de las mercancías introducidas desde los puertos de la península Cartagena de Indias y su valor de aforo en la aduana en el año común, los mercaderes tomaron como muestra los años de 1704 a 1788. Vemos, por ejemplo, que las mercancías que entraron al puerto de Cartagena en el 84 representaban 486,50 pesos, pagando un total de 100.976 pesos. Hacia el año del 85 representaba 2.696.550 pesos, pagando por derechos 249.605 pesos. En el 86 representaba 2.499.600 pesos, pagando por los derechos 234.784 pesos. En el 87 se registraron mercancías que entraron al puerto de Cartagena con un total de 1.998.200 pesos y pagando por los derechos 158.419 pesos. Y finalmente, en el 88, las mercancías reportaron un total de 2.997.900 pesos y pagaron por sus derechos 313.837 pesos, lo que da un total en el año común de esa entrada de las mercancías en el puerto de 2.135.760 pesos. Asimismo, estos comerciantes indicaron que en la entrada y salida se giraban anualmente 4.481.312 pesos, los cuales resultaron de la sumatoria del año común de las exportaciones y de las importaciones, que eran las mercancías que entraron en el puerto de Cartagena, siendo que las exportaciones representaron un 50%, mientras que las importaciones un 46%, dando una diferencia del 4%. Por último, los comerciantes señalaron lo beneficioso que le resultaría a la corona el ingreso anual por el cobro de los derechos de almojarifazgo y de alcabala. Como vimos, quedó un total de 211.523 pesos, siendo susceptible a que estas cantidades podrían aumentar con la creación del consulado y así le podrían generar mayores beneficios a la Real Hacienda. Esta última solicitud fue determinante para la expedición de la Real Cédula de erección del consulado el 14 de junio de 1795. El rey nombró a los comerciantes que ocuparon los cargos durante los primeros años en la institución consular. Muchos de estos mercaderes habían participado en el proceso de gestión y negociación desde 1784, como lo fueron don Mateo Arroyo, don Lasquera, don Agustín Geneco, don Manuel Aparicio, entre otros. Las personas que tuvieron la oportunidad de leer el texto vieron que en los anexos hubo una serie de tablas con los nombres de cada comerciante desde 1756 hasta 1795 y la participación de cada uno de ellos durante las solicitudes que realizaron. Asimismo,
comerciantes que se hallaban establecidos en la ciudad a partir de 1795 y que fueron registrados en el censo de individuos del comercio de la plaza de Cartagena ocuparon cargos en el consulado. El censo de 23 de mayo de 1795 se registraron 35 comerciantes de España y 17 del país con sus respectivos dependientes y lugar de residencia. Estos mercaderes se encontraban distribuidos en diferentes barrios ubicados en el centro de la ciudad con cercanía al puerto, siendo los siguientes. En el mapa, espero que estén viendo el cursor, vemos por ejemplo que en Santa Catalina hubo un 26% de estos comerciantes. En San Sebastián, que es este que está acá en café, se hospedaban 13 comerciantes. En Santo Toribio, que sería el naranja, se hospedaban 7 y 4 en la Merced, dando un total de 50 comerciantes, como vemos acá. Hubo 2 comerciantes que no fueron posible su registro porque el nombre de la calle no fue posible ubicarlo. Sin embargo, vemos que el barrio de Santa Catalina representaba el 52% de los comerciantes, seguido por San Sebastián con un 26%, La Merced con un 14%, Santo Toribio con un 8%. A manera de conclusión, puede decirse que el Reglamento de Comercio Libre determinó ciertas reglas institucionales con las que buscaban promover un nuevo pacto con el comercio a través de la apertura, ya que la ley no era suficiente en sí misma. Los mercaderes tuvieron que demostrar los beneficios que les generaría no solo a ellos, sino también a la corona y al reino en general el establecimiento de una corporación privilegiada. Por eso vimos que tan solo hasta la última solicitud en la que presentaron datos numéricos a través de la dinámica del puerto de Cartagena fue que se les concedió la institución consular. Por otra parte, vimos también que a pesar de no haber un consulado de comercio en Cartagena antes de 1795, ambos grupos de mercaderes, tanto vecinos como residentes, se valieron de estrategias de representación para imponerse los unos sobre los otros. Los que tuvieron la oportunidad de leerse el texto pueden darse cuenta cómo hubo comerciantes que apelaban, los recursos legales a los cuales ellos apelaban a las leyes de Indias, a las leyes de Castilla, y una misma ley podía tener otra interpretación de acuerdo al interés que el grupo quería demostrar. Y por último, las relaciones entre estos comerciantes no siempre estuvo en conflicto, ya que cuando se trataba de obtener beneficios manifestaban cierta unidad, entre comillas, en pro de persuadir a la corona la consecución de ciertos privilegios. Vimos, por ejemplo, que en la primera solicitud por la instauración del consulado que presentaron, los comerciantes dijeron que el tribunal, que antes estuvo compuesto por 2 comerciantes de España, había pasado a conformarse por uno de España y otro de Cartagena. Pero vimos también que hacia 1759 los comerciantes se habían negado a esa unión. Y con eso, me gustaría terminar y recibir los comentarios y constructivos de todos ustedes y quedo atenta. Muchas gracias.